Sean todos muy bienvenidos, amigos y amigas. Muchas gracias por estar de nuevo en mi canal. Se los agradezco muchísimo. También les quiero recordar que no se les olvide suscribirse, compartir, dejar un comentario. Comencemos con el tema de hoy. El presidente de México ha sorprendido a muchos al abalanzarse sobre la industria minera canadiense. El presidente López Obrador arremete contra las poderosas empresas mineras canadienses. En la historia actual no había sucedido con presidentes anteriores. Estamos hablando de una demanda legal de 11,000 millones de pesos contra las mineras canadienses. Las mineras canadienses manipularon los precios durante más de una década de los minerales extraídos en México. Puede que no sea muy conocido, pero Canadá tiene muchos intereses en México, especialmente en la industria minera. La demanda también es contra altos funcionarios canadienses. Canadá decidió responder con dureza a México. Canadá ha decidido cancelar todos los vuelos de Canadá a México. Parece que Canadá está tratando de causar un daño económico contra México, una especie de guerra económica sin ser declarada. La mayoría de la gente está acostumbrada a escuchar que Estados Unidos utiliza tácticas financieras para castigar las naciones que no están dispuestas a seguir sus políticas. Ahora podemos agregar Canadá a la lista. Desde que llegó al poder, Manuel López Obrador ha mantenido una comunicación respetuosa con los presidentes vecinos. Durante los últimos 2 años mantuvo un delicado equilibrio de contacto con Donald Trump. Actualmente tiene que comunicarse con una manera completamente diferente. Ahora está lidiando con un gobierno neoliberalista liderado por Joe Biden. En el video de hoy hablaremos de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. El presidente Manuel López Obrador quiere que México sea visto como un vecino igual en comparación con estas dos potencias. López Obrador quiere acabar con la tradición de que México sea saqueado por industrias extranjeras. Los vecinos del norte se han convertido en saqueadores del subsuelo mexicano. Las grandes industrias canadienses están extrayendo de metales preciosos mexicanos. En los años actuales se ha puesto en marcha un esfuerzo por frenar ese comportamiento. Va a ser un cambio bastante difícil. Algunos políticos mexicanos tienen una mentalidad de inferioridad con respecto a los gobiernos de Norteamérica y de Europa. Puede ser que estos gobiernos o estos políticos sean personas sencillas, o puede ser que son corruptos. Y estos políticos han entregado millones de hectáreas a empresas mineras canadienses en México. La parte más escandalosa del acuerdo es que México tuvo que pagar a las empresas canadienses por extraer los recursos naturales como parte del acuerdo. Y esto se puede decir que pasó por los últimos 18 años antes de López Obrador. Canadá es conocido como un buen vecino, como un amigable y respetuoso país. La Constitución mexicana protege los recursos naturales de México. Canadá, molesto por las acciones del presidente Manuel López Obrador, hizo un anuncio que parecía proteger el bienestar de los ciudadanos de su país. La declaración no parecía tener nada que ver con la industria minera. Pero en mi punto de vista, el primer ministro Justin Trudeau escondió a su pueblo canadiense que su estrategia era manipuladora y era una represalia
contra las acciones tomadas por el presidente López Obrador en la solicitud de 534 mil millones de dólares de devolución por los impuestos no pagados por esta empresa minera. Este anuncio fue hecho el 5 de enero del 2021. Los servicios no regresarán hasta el 30 de abril. El comunicado indicó que fue para ayudar a curvar el número de personas afectadas por COVID. El plazo de tiempo es un trimestre económico. Y ahora que estamos en esta pandemia, muchos países la economía ha bajado y tenemos que recordar que 2 trimestres económicos bajos significa que el país está en bancarrota. Sí, eso es lo que significa. Desde mi perspectiva, porque las restricciones son solo para México y no para otros países. Me pregunto, ¿por qué no solo, por qué se aplicó solo, por qué estas restricciones no fueron aplicadas a lugares como California, Miami, Australia? Digamos, ¿verdad? Un país de Australia. Esos son destinos también que se consideran destinos soleados. El gobierno canadiense incluso canceló viajes a la Ciudad de México, donde los aviones conectan con otros países alrededor del mundo. Estas acciones parecen afectar directamente a la industria turística de México. Con estas suspensiones, México no recibirá 782 millones de dólares a su economía. Lo extraño de esta situación es que los vuelos desde Nueva York todavía son bienvenidos a Canadá. En esta ciudad, las infecciones son más altas que en una ciudad turística como Cancún, en México. Recordemos que toda la frontera de Estados Unidos y Canadá está afectada por el COVID. Desde mi perspectiva, esto parece una forma de vengarse de México por solicitar la devolución de impuestos. Primero, majestuoso, la corporación, al mantener los precios de los metales preciosos como la plata artificialmente bajos, tuvo una gran ganancia y recibió beneficios fiscales, lo cual es un fraude. El Servicio de Administración Tributaria de México, también conocido como SAT, ha solicitado la mitad del monto total adeudado. Pero, o sea, piden todo, pero está pidiendo la mitad ahora y la otra mitad después. Los funcionarios están procesando penalmente a First Majestic por fraude fiscal y esquema de precios, así lo dijeron fuentes y otras personas con conocimiento directo al crimen. Felipe Calderón era presidente en ese entonces. Él fue presidente desde el 2006 al 2012. El 2012 comenzó la era de Enrique Peña Nieto y fue una persona que siguió lo mismo que estaba haciendo Felipe Calderón, el presidente mexicano anterior. Aquí las autoridades en ese periodo permitieron a las minas canadienses vender el mineral plata a $4 la onza, cuando había un precio promedio de 35. Esta empresa minera sacó el mineral casi gratis sin pagar impuestos y concedió venderse el mineral a $4. Ellos tenían un negocio en Barbados y obtendría ganancias de $35 la onza. Felipe Calderón, como dije, era el presidente en ese entonces. La empresa canadiense no pagó impuestos a México, pero recibió 22 millones en impuestos devueltos. Ahora que México tiene un gobierno honesto, calcula y resulta que la minera canadiense debe 11 mil millones de pesos. Las autoridades fiscales de Calderón, a su vez, deben ser procesadas penalmente. Los gobiernos anteriores nunca pensaron que un gobierno como el de López Obrador iba a ganar. Un gobierno sin vínculos con una corporación a nivel nacional o con países extranjeros. Los que
históricamente roban a nuestros países latinos. En México se está llevando a cabo una reforma fiscal de facto. La factual reforma no tiene nada que ver con subir los impuestos o subir los precios de bienes cotidianos. Se trata de recaudar impuestos de las grandes corporaciones nacionales, incluido el cuerpo internacional que ha pasado años sin pagar su justa parte o su parte justa. Otras demandas por pagos atrasados son contra Carlos Salinas, un banquero mexicano. SAT está demandando por más de 40 mil millones. Para ser más exactos, Carlos Salinas tiene 15 otras empresas. Cada una debe 50 mil millones. Muchos de estos multimillonarios se hicieron tan ricos porque evitan pagar impuestos. Los casos que llegan a las Cortes Supremas son casos más difíciles de defender, ya que existen pruebas vitales. El presidente López Obrador sostiene que las empresas mineras, manufactureras y otras industrias deben pagar su parte justa. Las subsidiarias como Walmart y Coca-Cola no querían pagar sus impuestos, así que fueron acusadas de cargos criminales y tuvieron que liquidar sus facturas de impuestos con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha recuperado al menos 25 mil millones de pesos en las arcas del Estado. Amigos, hemos llegado al final de este video. Les quiero agradecer muchísimo su tiempo por haber llegado a este punto del video. Les quiero recordar que por favor se suscriban, que compartan, dejen un comentario y si les gustó el video, dejen un me gusta. En su comentario pueden decir en dónde me equivoqué o en dónde usted piensa diferente a lo que he dicho. Muchísimas gracias y como siempre les quiero decir que hagan el bien sin mirar a quién. Hasta el próximo video.